Amados hermanos y hermanas en Cristo, a partir de hoy vamos a hablar del espíritu. Hemos visto primero la parte carnal en el ser humano, porque es importante que conozca este aspecto a fin de desechar toda huella de carnalidad en su corazón. Y es porque lo carnal se opone a Dios y es el área donde opera Satanás. Hemos visto cómo empezó lo carnal en el hombre y la forma en la que fue aceptado durante su vida y también la manera en la que podrá despojarse de todo ese lastre carnal. Si se despoja de toda forma de maldad en su interior, llegará a la plenitud del Espíritu y tendrá un corazón semejante al de Dios. Hermano, únicamente lo que es del Espíritu entrará al cielo. Si lo carnal, que ya está impregnado de pecado y maldad, y lo espiritual, que provienen de la verdad y la bondad, coexistieran en su corazón, solo la parte del Espíritu irá al cielo. Con esto no quiero decir que su corazón se va a dividir en dos y que solo una parte irá al cielo. Más bien me refiero a que la gloria, el resplandor que tenga en el cielo dependerá del grado en que haya cultivado la verdad y la bondad en su corazón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41 nos dice al respecto: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es decir, dependiendo de la medida en la que cultive su espíritu, eso determinará la gloria y la morada que recibirá en el cielo. Y en el grado en que deseche la maldad y se aleje del pecado y cultive el espíritu, es decir, su espíritu, alma y cuerpo, que provienen de la verdad, su gloria celestial será mayor y estará más cerca del trono de Dios. Esta gloria no solo será cuando esté en el cielo. Durante su vida en esta tierra, si cultiva su espíritu, alma y cuerpo que provienen del Espíritu de Dios y llega a la plenitud del Espíritu, llegará a ser uno con Dios, quien es Espíritu, y será guiado perfectamente por el Espíritu Santo. Entonces, será prosperado en todas las cosas, y además las señales lo acompañarán y evidenciarán que Dios está con usted. Si llega a la plenitud del Espíritu completo, Dios lo bendecirá sobreabundantemente y le dará autoridad para controlar el mundo carnal y el mundo de los espíritus malignos. Por favor, presten atención a este mensaje y grábenlo en sus corazones. Eso les dará gracia y fortaleza. El pasaje bíblico de hoy, en Primera de Juan, capítulo 2, del 24 al 25, menciona: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pregunto, ¿bastará solo con oír la palabra y guardarla como mero conocimiento para que tenga vida eterna? Claro que no. Si la palabra permanece en usted, es decir, si obedece y practica la verdad y cultiva su espíritu, permanecerá en el Hijo, Jesucristo, y en el Padre, nuestro Dios, y recibirá la promesa de Dios, la vida eterna. Hermanos, lo más valioso es la vida. No importa la riqueza y la fama que pueda tener, jamás la cambiará por su vida. No obstante, esta vida con el paso del tiempo terminará. Sin embargo, el pasaje bíblico de hoy nos dice que hay una manera de tener la vida eterna, y es que la palabra permanezca en usted. Es decir, para tener vida eterna, deberá obedecer la palabra de Dios. Esto es, hacer lo que Dios dice debe hacer y no hacer lo que nos pide no hacer. Guardar lo que le manda guardar y cumplir con lo que dice debe cumplir. Así podrá cultivar completamente su espíritu, alma y cuerpo. Si cree en la promesa de Dios y pone por obra la palabra, no solo gozará de vida eterna, sino que también todos sus problemas se resolverán. Por eso, el secreto para gozar de toda bendición en esta tierra, incluida la bendición de la vida eterna, es creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora veamos más en detalle lo que es el Espíritu. El Espíritu se puede clasificar en dos categorías. Tenemos el espíritu que viene de Dios y el espíritu que proviene del diablo. Primero, el espíritu que proviene de Dios es el espíritu de santidad y de verdad. Por otro lado, el espíritu que viene del diablo es el espíritu que pertenece a la carne. Es el espíritu de falsedad y de maldad.
El espíritu del anticristo también pertenece a esta categoría. El espíritu del que voy a compartirles hoy es el espíritu que proviene de Dios. Ahora bien, ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo opuesto a la carne. Se refiere a algo que no perece, que no cambia, que es eterno, limpio, que es la resurrección y la verdad, que es la vida misma. Aquí, cuando digo que el Espíritu es la vida misma, es porque si llega a la plenitud del Espíritu, tendrá la total seguridad de la vida eterna. El Señor dijo en Juan capítulo 11, versículo del 25 al 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, todo el que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, aunque muera, vivirá y nunca morirá. Podemos ver esto en la resurrección de nuestro Señor. El Señor Jesús, que no tuvo pecado original ni pecado propio, quien es la verdad misma, aunque murió al ser crucificado, se convirtió en el primer fruto de la resurrección, porque no tuvo pecado, sino todo en él es verdad. Al igual que Enoc y Elías, que no vieron muerte, sino que fueron llevados vivos al cielo, el que no tiene nada de carnal y llega a la plenitud del Espíritu, no verá muerte y tendrá vida eterna, es decir, vivirá para siempre. Hay dos niveles o categorías de vida. Como expliqué, está la vida eterna, que es la vida para siempre, y la vida temporal, que es la vida natural que uno tiene luego de nacer en este mundo. La vida temporal es la vida natural o física de los seres humanos, las plantas y los animales, que tienen que ver con la necesidad de sobrevivir en este mundo. Esta vida es momentánea, se mantiene solo mientras respira. Es la vida que tienen todos los seres vivos. Mateo capítulo 6, versículo 25 menciona, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Mateo capítulo 16, versículo 25 agrega, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este verso, el significado de vida se refiere a la vida natural en este mundo limitada en el tiempo. No se refiere a la vida eterna. No importa lo mucho que quiera retener esa vida, un día terminará. En Génesis se puede distinguir fácilmente entre la vida natural, efímera o pasajera y la vida eterna. Al principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, a su propia imagen. Luego sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente con vida eterna. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Adán desobedeció la palabra de Dios y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Tal como Dios se lo advirtió, al decirle, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El espíritu de Adán murió, es decir, dejó de estar activo. Y gradualmente Adán fue cambiando y pervirtiéndose, hasta llegar a ser un hombre carnal. Entonces, la vida eterna que tenía se convirtió en vida temporal y pasajera, lo cual implicaba que debía de enfrentar la muerte. Igualmente, su cuerpo comenzó a envejecer y al final también debía morir. Por eso, el ser humano carnal trata por todos los medios de prolongar su vida y tiene temor del día que debe enfrentar la muerte. No obstante, los que anhelan el espíritu no se aferrarán a esta vida temporal, porque sabrán cómo alcanzar la vida eterna. Tal como dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28, No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Deberá esforzarse por llegar a la plenitud del Espíritu, porque esta vida presente no lo es todo, sino que hay otra vida después de esta vida, la vida eterna. En el pasaje bíblico de hoy, vida eterna no se refiere a la vida que vive diariamente en esta tierra, más bien se refiere a la vida en el Espíritu, que es la verdadera vida, imperecible, que no cambia y es eterna. A continuación, hablaremos del cuerpo espiritual. En primer lugar, definamos cuerpo. Cuerpo tiene que ver con la forma exterior de un objeto o de un ser vivo. Cada criatura tiene su propia forma de cuerpo. El tigre, el águila, etc. Cada animal se distingue de acuerdo
a su forma corporal. De la misma manera, al hombre se le llama hombre porque tiene la forma de un hombre. Si un ser vivo que tiene la forma corporal de un león, a pesar que tenga el corazón de un hombre, se le seguirá llamando león. Tal como su cuerpo tiene una estructura corporal visible, el espíritu igualmente tiene una cubierta o caparazón que contiene en su interior el espíritu y el alma, que es el cuerpo espiritual. Es decir, el espíritu tiene un cuerpo que se diferencia el uno del otro. Por eso, se le denomina cuerpo espiritual. Gracias a ese cuerpo espiritual, en el cielo cada uno podrá distinguirse del otro, a pesar que solo el espíritu y no el cuerpo físico va al cielo. El cuerpo de carne y hueso y el cuerpo espiritual son diferentes. El cuerpo físico deja de existir cuando el espíritu sale de este cuerpo. Sin embargo, el cuerpo espiritual no dejará de existir porque Dios se lo dio a Adán cuando sopló en su nariz el aliento de vida. Es decir, el cuerpo espiritual es inmortal, no puede desaparecer ni morir porque contiene la energía del poder de Dios, que es el aliento de vida que sopló Dios cuando creó al hombre. Por eso, ese cuerpo espiritual al final irá al cielo o al infierno. Para los que no tienen su espíritu vivo, esto es, los que no creen en Dios o los que, a pesar de autollamarse creyentes, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, su alma será la que controle su cuerpo en vez del espíritu y gradualmente vivirán cediendo a los impulsos carnales controlados por Satanás. Si ese hombre carnal muere, su cuerpo se deteriorará y desaparecerá. No obstante, su cuerpo espiritual no morirá e irá al infierno. En otras palabras, como el espíritu es eterno y como hay un cielo y un infierno, el lugar destinado para cada espíritu será determinado dependiendo si ha aceptado o no al Señor Jesucristo como su Salvador. Eso también definirá la vida eterna de recompensas en el cielo o el castigo eterno en el infierno. Dios no ha creado el infierno porque no tiene amor y quiere castigar a los que no han creído en Él ni en el Señor Jesucristo. Si los pecadores entrasen al reino de Dios, ese lugar santo se corrompería. Por eso Dios, en su perfecto criterio de justicia, tuvo que confinar esas almas al infierno. Si en la sociedad no hubiese ley ni orden, si solo existiera amor y perdón, y no hubiese ninguna pena punitiva para los que cometen asesinatos u otros delitos flagrantes y graves, ¿qué sería del mundo? Desde un principio, Dios ha deseado que todo ser humano sea salvo. Sin embargo, no podía dejar que aquellos que despreciaron su amor y desobedecieron su palabra, viviendo en el pecado y la maldad, entraran a la misma morada que los salvos, porque eso contaminaría el cielo. Así que no tuvo más remedio que crear el infierno, por su perfecto sentido de justicia y a pesar de sentir lástima. No es que Dios hizo el infierno porque le falta amor o porque quiere infundir miedo al hombre. El que no tiene el espíritu de verdad en su cuerpo espiritual, sino que más bien lo llena de falsedad y maldad, irá al infierno. Por el contrario, si su cuerpo espiritual está totalmente lleno con la verdad, habrá llegado a la plenitud del espíritu y podrá entrar a la nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios. Adán, antes de su caída, fue lleno de la verdad, tenía un corazón totalmente puro. No obstante, después de su desobediencia, cuando su comunicación con Dios se interrumpió, su corazón comenzó a cambiar y a corromperse en un corazón perverso y lleno de maldad. Esa misma herencia la transmitió a sus descendientes. Sin embargo, si alguien que está manchado por el pecado y la maldad abre su corazón y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entrará a su corazón y morará en él, y le hará saber del pecado, de la justicia y del juicio venidero. En la medida en la que siembre la verdad, esa parte oscura de su corazón se irá transformando en una parte blanca y pura. Durante ese proceso, si llega a vivir completamente por la palabra, su corazón se perfeccionará y llegará a ser un varón o mujer perfecto. No obstante, el brillo del alma, del que aún tiene algo de carnal en su corazón, será opaco en esa misma proporción. Sin embargo, Dios no abandonará a aquellos que todavía no han alcanzado la plenitud del Espíritu. Más bien, reconocerá la parte buena y de verdad en sus corazones y los salvará. Fue lo mismo con el criminal,
quien abrió su corazón y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador cuando estaba siendo crucificado. A pesar que fue salvo, como no vivió para desechar su naturaleza pecaminosa, su espíritu no brillará en el cielo. Esas almas irán al paraíso donde no habrá recompensas. En otras palabras, dependiendo de la medida en la que su espíritu cultive la palabra de verdad, el brillo de su cuerpo espiritual será diferente, al igual que su morada en el cielo. Dios no tiene nada de oscuridad. Dios es la misma verdad. Por eso, la luz de gloria de Dios cubre todo el reino de los cielos. De ahí que no hay necesidad de sol ni de luna. En la Biblia hay un pasaje en el que María Magdalena no pudo reconocer al Señor cuando resucitó al tercer día debido al resplandor de su luz. Daniel también no pudo ni siquiera mirar al arcángel por el brillo de su gloria. En realidad, el cuerpo espiritual es como un envase que cubre el espíritu, y la gloria y brillo que irradien dependerá de la medida en la que haya cultivado la palabra de verdad en su ser espiritual. Por eso, deberá cultivar perfectamente su corazón en la verdad, y así reflejará la gloria del sol en el eterno reino de Dios. Hermanos, si el cuerpo espiritual es el caparazón o cubierta que diferencia el espíritu de cada uno, el contenido, es decir, lo que está dentro de esa cubierta, es el conocimiento del espíritu. Así como el conocimiento natural o académico es necesario en este mundo, existe el conocimiento del espíritu que es imprescindible para cultivar el espíritu. Cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, quien fue creado a la imagen de Dios, el hombre se convirtió en un ser viviente. No obstante, tal como un bebé recién nacido que no tiene conocimiento y su mente y memoria se encuentra en un estado vacío. Adán, cuando fue creado y cobró vida, era un cuerpo vacío que no tenía nada dentro de él. Ahora bien, si un hombre es como un bebé recién nacido, que no puede sostener una conversación o intercambiar ideas con otros, ni tampoco tiene sentimientos porque carece del conocimiento básico necesario de un ser humano, no se podrá diferenciar de un animal. ¿Cómo se podría decir entonces que es un ser humano perfecto? Por eso, así como un hombre cultiva su carácter al aprender y tener conocimiento, cuando el espíritu de un hombre se llena con el conocimiento del espíritu, lo llamamos espíritu perfecto. Adán era un ser vivo en sí mismo. Sin embargo, no había nada dentro de él. Estaba en un estado de vacío. Entonces Dios le enseñó el conocimiento espiritual, es decir, el conocimiento sobre la vida. Aquí, el conocimiento del Espíritu se refiere al corazón y la voluntad de Dios, la verdad y la bondad. Todo lo que está en la Biblia se resume en esto. Son palabras de vida y son el conocimiento relacionado con la vida. Por eso se llama el conocimiento de la vida. No obstante, aunque el Espíritu es la vida misma, para llegar a ser perfectos, Adán necesitaba adquirir un mayor conocimiento. Entonces, Dios le enseñó a Adán el conocimiento del Espíritu, es decir, el conocimiento de la vida. Sin embargo, después que desobedeciera y su comunicación con Dios se interrumpiera, Adán ya no pudo recibir más el conocimiento del Espíritu. Y Satanás empezó a sembrar el conocimiento de la maldad, la mentira y de la naturaleza pecaminosa. Y en la medida en que su corazón se fue impregnando cada vez más de maldad, Adán se convirtió en un hombre carnal, es decir, guiado por sus instintos y no por el Espíritu. Para despojarse de esa naturaleza carnal y así recuperar el Espíritu, se necesita la palabra de Dios. Podrá llegar a la plenitud del Espíritu si guarda y practica toda la palabra de Dios. Por ejemplo, si practica la palabra amor, lo carnal de su corazón, como el odio o los celos, saldrá, y el fruto del Espíritu, que se llama amor, brotará en su corazón. Por eso, comer la carne de nuestro Señor y beber su sangre es hacer del conocimiento espiritual que está en la Biblia su alimento diario y practicarlo. Entonces, la palabra se hará verdadera vida en usted y tendrá vida eterna. Antes de creer en el Señor y en Dios, todos éramos seres guiados por la carne. Sin embargo, al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo entró en nuestros corazones e hizo que nos diéramos cuenta de la verdad y la mentira, del bien y del mal. Además, pudimos entender que hay un juicio por venir.
Así pudimos desechar todo tipo de falsedad y obedecer la verdad. Al escuchar una prédica, el Espíritu Santo que habita en su corazón le dará gracia y podrá recordar todo hecho, palabra o comportamiento que no ha estado de acuerdo a la palabra. Cuando lee la Biblia y canta alabanzas, el mismo Espíritu lo guiará para que se examine y decida vivir de acuerdo a la palabra de verdad. Además, el Espíritu Santo lo guiará a crecer en el Espíritu y hacerle recordar en su vida diaria la palabra que ha escuchado en las prédicas. De esta manera, si siembra la palabra de verdad en su corazón por la llenura del Espíritu Santo, entonces naturalmente la falsedad saldrá y el Espíritu que viene de la verdad nacerá. Sin embargo, aunque escuche la palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y la fuerza de Dios, no podrá obedecer ni podrá vivir por la palabra. Así que deberá orar intensamente para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Si hace de la palabra de Dios su alimento espiritual diario y ora con fervor en base a la misma palabra, entonces tendrá la fuerza de voluntad necesaria para practicar la palabra, y su espíritu gradualmente crecerá por el Espíritu Santo. Si de esta manera pone por obra la palabra de Dios, su espíritu seguirá creciendo. Por eso, la palabra de verdad, que es el conocimiento de vida, lo denominamos el conocimiento del espíritu. Hermanos, los animo a que obedezcan la palabra de Dios, pongan por obra en su vida diaria el conocimiento del espíritu, y su espíritu crecerá por el Espíritu Santo. Así se cultivará y llegará al espíritu perfecto. Con esto concluyo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado del espíritu, en particular de lo que significa el cuerpo espiritual y el conocimiento espiritual. El mundo espiritual es infinito e inconmensurable. Por eso, deberá siempre esforzarse por crecer en su nivel espiritual, aunque tenga carencias y debilidades, porque todavía le queda algo de esa naturaleza carnal. No se desanime. Confíe en el poder de su Dios, quien lo perfeccionará, y continúe esforzándose. Así alcanzará la esperanza eterna que Dios le ha concedido y podrá cosechar abundantes frutos. Deberá recordar la palabra que se menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si se conforma con haber conocido algo del mundo espiritual infinito y se vuelve perezoso y ya no se esfuerza por crecer, será un necio. Hermano, sin importar lo fuerte que sea o la autoridad que tenga frente a la fuerza de la naturaleza, usted no es más que una simple criatura. Si eso es así, pregúntese, ¿cómo será ante Dios, el Todopoderoso, quien creó todas las cosas en el universo y también el mundo espiritual que es infinito? Deberá humillarse y continuar esforzándose por crecer y llegar a ser verdadero hijo de Dios que refleje su luz en este mundo de oscuridad. Oro para que anhele crecer en el Espíritu cada vez más, así Dios lo bendecirá y podrá despojarse de todo deseo por las cosas materiales de este mundo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino.
cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.